Cuando Chuck Norris aparece en el programa de Diego Sánchez, la audiencia espera otra inspiradora entrevista con la leyenda, pero lo que no saben es que Diego no busca inspiración, busca provocación, conflicto y exponer el lado más vulnerable del actor y artista marcial. Mientras Chuck toma asiento en el escenario, algo se siente diferente. Diego sostiene sus tarjetas con una sonrisa afilada. Lo que debería ser una conversación tranquila podría convertirse en algo mucho más grande, pero lo que Diego no sabe es que en pocos minutos será él quien se quede sin palabras. Lo que Chuck dirá esta noche cambiará todo, y nadie en la audiencia jamás lo olvidará. El estudio está repleto. Las brillantes luces del escenario brillan intensamente, iluminando el set en el centro del vasto auditorio. El público murmura con anticipación, sosteniendo coloridos carteles con mensajes de admiración y gratitud. Entre ellos destacan algunos: Chuck, eres nuestro héroe, y gracias por ser tú mismo. El movimiento de cámaras y productores entre bastidores señala que el tan esperado momento está a punto de suceder. Una cuenta regresiva silenciosa parpadea en los monitores dispersos por el set. El resplandor de los focos danza contra el telón de fondo, creando un aura cinematográfica para la escena que está por desarrollarse. Entonces aparece. Chuck Norris camina a través del escenario con pasos tranquilos y medidos. Su presencia lleva un magnetismo único, una simplicidad que lo distingue de las típicas estrellas de Hollywood. Viste una camisa negra sencilla, una chaqueta modesta y jeans bien gastados, reflejando su personalidad sin pretensiones. Su cabello entrecano cae ligeramente sobre sus hombros y una suave sonrisa permanece en sus labios. La audiencia estalla en aplausos. Algunos gritan su nombre, mientras otros simplemente observan con admiración. Hay algo en él que calma y al mismo tiempo conmueve profundamente a quienes lo rodean. Chuck levanta una mano en un modesto gesto de agradecimiento antes de acomodarse en la silla central del escenario, ajustándose con facilidad. La atmósfera vibra con una mezcla de entusiasmo y reverencia. Al otro lado de la mesa, sentado con postura rígida, está Diego Sánchez, un renombrado periodista famoso por sus entrevistas mordaces y su tono incisivo. Su programa es conocido por exponer vulnerabilidades, extraer verdades incómodas y ocasionalmente desmontar reputaciones. Vestido con un blazer ajustado y su cabello perfectamente peinado hacia atrás, Diego sostiene un montón de tarjetas de preguntas con un agarre firme. Su mirada es analítica, casi depredadora. Sus labios se curvan en una media sonrisa, una mezcla de profesionalismo y desafío. Estudia a Chuck durante unos segundos antes de inclinarse ligeramente hacia adelante. La tensión en el estudio es palpable. Los productores intercambian miradas, nerviosas, conscientes de la reputación de Diego por crear momentos controvertidos. La audiencia contiene la respiración, esperando las primeras palabras que marcarán el tono de lo que está por venir. Diego ajusta el micrófono, preparándose para lanzar su primer ataque calculado contra la leyenda sentada frente a él. La voz de Diego Sánchez es firme y controlada, mientras se inclina hacia adelante, sus ojos fijos en Chuck Norris como un depredador evaluando a su presa. Las luces del estudio parecen intensificarse, creando un halo casi teatral alrededor de los dos hombres. Chuck, has construido toda tu carrera sobre tus habilidades en artes marciales, comienza Diego, una sonrisa calculada dibujándose en sus labios. Pero seamos honestos, ¿no crees que tu reputación está sobrevalorada? Después de todo, nunca fuiste el mejor en competiciones internacionales. Un silencio sepulcral cae sobre el estudio. En la primera fila, una mujer lleva su mano a la boca, sorprendida por la audacia del presentador. Desde las sombras laterales del escenario, la productora ejecutiva cierra los ojos brevemente, su cuerpo tensándose mientras sostiene su tableta con tanta fuerza que sus nudillos se vuelven blancos. Chuck no responde inmediatamente. Mantiene su postura relajada, sus manos descansando tranquilamente sobre sus rodillas. Un observador casual podría pensar que no registró la provocación, pero un sutil cambio en sus ojos revela que está considerando cuidadosamente su respuesta.
La cámara 3 hace un primer plano del rostro de Chuck, capturando la serenidad que contrasta marcadamente con la tensión que llena el aire del estudio. El operador de sonido ajusta sus auriculares, inclinándose ligeramente hacia adelante en anticipación. «Diego», responde finalmente Chuck, su voz tranquila pero firme. «¿Alguna vez has observado a un río? No presume de su fuerza, simplemente fluye, y con el tiempo puede tallar montañas». Diego parpadea momentáneamente desconcertado. Esta no es la reacción defensiva que esperaba, la que había provocado en tantos otros invitados. Rápidamente recupera su compostura, pero no antes de que la cámara capte su desconcierto. «Filosófico», replica Diego con un tono ligeramente burlón, «pero eso no responde mi pregunta sobre tus verdaderos logros». Un murmullo recorre la audiencia. En la cabina de producción, el director se inclina hacia su micrófono. Primer plano de Chuck, cámara 2. Chuck sonríe ligeramente, una expresión que llega hasta sus ojos. «¿Sabes qué aprendí después de 50 años practicando artes marciales, Diego? Que el verdadero combate nunca es contra otro, siempre es contra uno mismo». Diego aprieta sus labios, su mano derecha tensándose alrededor de sus tarjetas. El primer ataque ha fallado, pero su arsenal está lejos de agotarse. Sus ojos se estrechan mientras selecciona mentalmente su siguiente golpe, uno que está seguro que ni siquiera Chuck Norris podrá desviar con filosofía. Diego reajusta su postura, inclinándose hacia adelante como un ajedrecista, preparando su próximo movimiento. La respuesta filosófica de Chuck no lo ha desanimado. Al contrario, ha encendido algo en él, una determinación casi feroz por quebrar esa serenidad. «Hablemos de algo más concreto, Chuck», dice Diego, su voz ahora con un filo apenas disimulado. «Tienes 84 años. La industria del entretenimiento cambia constantemente. Nuevas estrellas, nuevas técnicas. ¿No crees que tu tiempo ya pasó? ¿Que eres francamente irrelevante para las nuevas generaciones?» En la cabina de producción, el director se quita los auriculares y los arroja sobre la consola. «¿Qué demonios está haciendo?», susurra con urgencia a su asistente. «Esto no es lo que acordamos». La cámara captura el rostro de una joven en 1900, la primera fila, sus ojos abiertos en shock, volteando para mirar a la persona a su lado con incredulidad. Un murmullo de indignación recorre la audiencia como una ola. El primer plano de Chuck revela algo sutil, una chispa en sus ojos, no de ira sino de algo más profundo. Sus labios se curvan ligeramente mientras inhala, como si estuviera absorbiendo no solo aire, sino la hostilidad que flota en el ambiente. «Diego», responde Chuck, su voz más suave que antes, creando un contraste dramático con la agresividad de su entrevistador. «Cuando era joven, pensaba que la fuerza lo era todo. Con los años, descubrí que la paciencia es más poderosa». La cámara cambia rápidamente al rostro de Diego, captando el ligero tic en su mejilla izquierda. «Un sauce viejo», continúa Chuck, «sobrevive a tormentas que arrancan de raíz a árboles jóvenes, no porque sea más fuerte, sino porque ha aprendido a doblarse sin romperse». Un hombre mayor en la audiencia asiente con vigor, golpeando suavemente su bastón contra el suelo en aprobación. Otros a su alrededor comienzan a hacer lo mismo. Un suave ritmo de apoyo que se extiende como fuego. Diego entrecierra los ojos, la sonrisa profesional evaporándose por completo de su rostro. «Metáforas bonitas, Chuck, pero los árboles viejos eventualmente mueren y son olvidados. Y antes de morir», responde Chuck con una sonrisa genuina, «dan sombra a quienes aún no saben que la necesitan». La audiencia reacciona con un aplauso espontáneo. Una mujer se pone de pie, seguida por otra. El director en la cabina hace una señal desesperada a los camarógrafos. «Capturen esto». Diego aprieta su mandíbula con fuerza. Este no era el plan. Necesita algo más contundente, algo personal que ni siquiera la sabiduría de Chuck Norris pueda transformar en una lección. Sus ojos brillan con determinación, mientras desliza la tarjeta actual bajo su pila. Es hora de atacar donde realmente duele. El técnico de iluminación, sintiendo el cambio en la atmósfera, ajusta los focos. La luz se intensifica sobre el rostro de Chuck,
creando sombras más marcadas que acentúan cada línea de experiencia en su semblante. El estudio que momentos antes vibraba con aplausos, ahora se sumerge en un silencio expectante. Diego reorganiza sus tarjetas con dedos que traicionan una ligera impaciencia. En su mirada hay algo nuevo, determinación mezclada con un destello de frustración. Las metáforas y la serenidad de Chuck están minando su estrategia. Desde el lateral del escenario, la productora ejecutiva, Elena, dibuja un gesto cortante con su mano, intentando captar la atención de Diego. «Detente», articula en silencio. Diego la ignora deliberadamente. «Chuck», dice, su voz ahora más baja, casi íntima, cargada de una falsa compasión que enmascara su verdadera intención. «Hablemos de tu familia. 3 matrimonios, hijos que apenas viste crecer mientras construías tu carrera. ¿Valió la pena el sacrificio? ¿O simplemente fracasaste como padre igual que tu propio padre lo hizo contigo?» Un jadeo colectivo recorre el auditorio. Una anciana en la tercera fila se lleva una mano temblorosa al pecho, sus ojos brillantes de indignación. «¡Qué vergüenza!», susurra, lo suficientemente alto para que los espectadores cercanos la escuchen. Por primera vez algo cambia en la expresión de Chuck. No es ira, ni siquiera dolor, sino una quietud más profunda. Sus manos, antes relajadas sobre sus rodillas, ahora se juntan ligeramente, un gesto casi imperceptible de recogimiento. El silencio se extiende por 5 segundos. 10. La cámara no abandona su rostro, capturando el sutil trabajo de sus músculos faciales mientras procesa la pregunta. «¿Mi padre?», comienza Chuck finalmente, su voz más suave pero inquebrantable, «me enseñó lo que no quería hacer. Mis errores me enseñaron lo que debía ser». Hace una pausa, sus ojos encontrando directamente los de Diego. Cuando entiendes que el legado no está en cuánto tiempo pasas con alguien, sino en qué haces con ese tiempo, la vida cambia completamente. La cámara captura el rostro de Diego y por primera vez hay un destello de algo inesperado. Incertidumbre. Como si las palabras de Chuck hubieran tocado algo personal, algo enterrado. «Mis hijos», continúa Chuck, «conocen mis defectos mejor que nadie. Y aún así, me aman no por mi perfección, sino por mi voluntad de mejorar cada día». Elena, la productora, observa con intensidad, sus ojos moviéndose entre Chuck y Diego, sintiendo que algo fundamental está cambiando en la dinámica del programa. Diego baja brevemente la mirada a sus tarjetas, un gesto casi imperceptible de duda. Cuando la levanta, nuevamente, hay una nueva determinación en sus ojos. Si las emociones genuinas no funcionan, quizás sea hora de la provocación más directa. El silencio en el estudio es absoluto, como si cada persona contuviera la respiración simultáneamente. El operador de la cámara 3, Miguel, ajusta el enfoque con precisión milimétrica, determinado a capturar cada micromovimiento en el rostro de ambos hombres. Esta tensión es oro televisivo. En la quinta fila, una joven de unos 20 años mantiene su teléfono en alto, grabando. Su expresión es de completa concentración, como si intuyera que está documentando algo histórico. Diego recompone su postura enderezando su espalda. La momentánea vacilación ha desaparecido de su rostro, reemplazada por una calculada intensidad. Sus dedos tamborilean brevemente sobre las tarjetas antes de seleccionar una con particular cuidado. «Chuck», dice, su voz cargada de falsa cordialidad, «he notado una curiosa contradicción en tu carrera. Defiendes valores tradicionales y conservadores, pero trabajas en una industria conocida por lo opuesto. Has protagonizado películas violentas mientras predicas paz. Hablas de humildad, pero tu imagen se ha comercializado en productos por décadas. ¿No es esa una hipocresía fundamental? La trampa está tendida. Cualquier respuesta podría ser usada en su contra. Si defiende sus valores, Diego atacará su carrera. Si justifica su carrera, cuestionará sus valores». Chuck contempla a Diego por un momento, como un maestro evaluando a un alumno impaciente. Un leve movimiento en la comisura de sus labios podría ser el inicio de una sonrisa. «Sabes, Diego,
responde. Chuck, su voz tranquila pero clara, un río no deja de ser puro porque refleje un cielo nublado. Diego frunce el ceño, momentáneamente desconcertado por la respuesta. La contradicción que ves, continúa Chuck, existe principalmente en la mente de quien busca contradicciones. He interpretado personajes que usan violencia, sí, pero siempre para proteger, nunca para destruir. La humildad no está en rechazar el éxito, sino en recordar que el éxito no te define. En la audiencia, cabezas comienzan a asentir lentamente. Un hombre de mediana edad susurra algo al oído de su acompañante, quien sonríe en respuesta. Bonitas palabras, replica Diego, pero su tono ya no tiene la misma convicción. Pero las palabras son fáciles, los hechos son los que importan. Tienes razón, responde Chuck con una sonrisa genuina que ilumina sus ojos. Por eso, siempre he creído que lo que haces cuando nadie está mirando define quién eres realmente. Hace una pausa significativa. ¿Tú qué crees, Diego? La pregunta, simple pero profunda, flota en el aire como un desafío silencioso. Por primera vez, Diego parece genuinamente incómodo. La trampa que había preparado cuidadosamente se ha convertido, de alguna manera, en un espejo que refleja sus propias intenciones. En las sombras del estudio, Elena observa con renovado interés. Quizás este programa tomará un rumbo que ninguno de ellos había anticipado. El técnico de iluminación, percibiendo la creciente tensión, ajusta sutilmente los controles. La luz sobre Chuck adquiere un tono más cálido, casi dorado, mientras que Diego queda bañado en un halo ligeramente más frío, a su lado. El contraste visual subraya silenciosamente el enfrentamiento moral que se desarrolla. Desde las alas del escenario, Javier Méndez, el ejecutivo de la cadena, observa con expresión impasible, aunque sus nudillos blanquecidos al apretar su tableta revelan su verdadero estado de ánimo. Este no es el programa que aprobó, pero los números de audiencia en tiempo real parpadean en su pantalla. Están subiendo exponencialmente. Diego, sintiendo que pierde terreno, decide abandonar toda pretensión. Su sonrisa desaparece por completo, reemplazada por una expresión de fría determinación. Toma la última tarjeta de su pila, la que había mantenido reservada. Chuck, dice, su voz ahora desprovista de cualquier falsa cordialidad, he investigado profundamente sobre ti. Sé sobre el accidente de 1986. Hace una pausa deliberada. Ese que casi te dejó paralítico, cuando los médicos dijeron que nunca volverías a caminar, mucho menos a practicar artes marciales. Un jadeo colectivo recorre el auditorio. Una mujer de mediana edad se cubre la boca con ambas manos. Un hombre mayor menea la cabeza con disgusto visible. También sé, continúa, Diego inclinándose hacia adelante, que estuviste a punto de quitarte la vida. ¿Cómo puede un hombre que predicaba fortaleza llegar a tal punto de debilidad? ¿No es esa la verdadera hipocresía? El silencio que sigue es diferente a todos los anteriores. Es el silencio que sucede cuando se cruza una línea invisible, cuando lo privado se hace dolorosamente público. Por primera vez, Chuck Norris baja la mirada. Sus manos, antes tranquilamente posadas sobre sus rodillas, ahora forman un puño ligero. La cámara capta el sutil movimiento de su nuez de Adán al tragar. Los segundos se estiran interminablemente. 10, 15, 20. La audiencia contiene el aliento. Diego mantiene su expresión desafiante, pero un casi imperceptible tic en su párpado derecho traiciona cierta inquietud ante el prolongado silencio. Finalmente Chuck levanta la mirada. Sus ojos tienen una profundidad nueva, como si hubiera visitado un lugar lejano y regresado con algo valioso. Diego, dice con voz suave pero firme, las cicatrices más profundas no son las que se ven en el cuerpo. Hace una pausa. Sus ojos, conectando directamente con los de su entrevistador, son las que enseñan al alma a reconocer lo que realmente importa. El rostro de Diego refleja algo inesperado, una sombra de duda, como si por un instante hubiera vislumbrado algo más allá de su estrategia, algo sobre sí mismo que preferiría no enfrentar. El director, sintiendo el cambio en la dinámica del programa,
Da una orden silenciosa a través de su micrófono. Cámara 2 y 4, enfóquense en Chuck. Mantengan ángulos bajos, que parezca más imponente. Los camarógrafos obedecen, y sutilmente, la presencia de Chuck en pantalla comienza a dominar el espacio visual. Ya no es el entrevistado acorralado, sino el centro gravitacional de la escena. Diego pasa su mano por el cuello de su camisa, un gesto inconsciente que traiciona su creciente incomodidad. Las tarjetas preparadas meticulosamente que sostiene parecen ahora insuficientes, como armas que han perdido su filo. Laura, la asistente de producción, observa desde el lateral con preocupación evidente. Sus ojos se mueven nerviosamente entre el reloj de pared y el rostro cada vez más tenso de Diego. Esto no estaba en el guión. Hablemos de algo más directo, dice Diego, abandonando sus notas e improvisando con un tono más cortante. Has creado toda una mitología alrededor de ti mismo, estos hechos ridículos sobre Chuck Norris que circulan por Internet. ¿No te parece absurdo? ¿Un hombre de tu edad convertido en un meme? En la audiencia, un joven niega con la cabeza, visiblemente molesto por el tono desdeñoso. A su lado, una mujer mayor murmura algo que hace que quienes la rodean asientan en acuerdo. Chuck sonríe genuinamente por primera vez en toda la entrevista, una sonrisa que alcanza sus ojos y transforma su rostro. Diego, responde con una calidez que contrasta marcadamente con la frialdad de su entrevistador. Cuando aprendes a reírte de ti mismo, le quitas poder al miedo. Esos chistes me recuerdan que ninguno de nosotros es tan importante como cree. Un murmullo de aprobación recorre la audiencia. Alguien aplaude brevemente. Diego tamborilea los dedos sobre la mesa, un ritmo acelerado que delata su frustración creciente. Filosofía barata, replica, pero su voz carece de convicción. La verdad es que te aferras a cualquier forma de relevancia, incluso si te ridiculiza. La relevancia, responde Chuck con voz serena, es como intentar atrapar agua con las manos. Cuanto más la persigues, más rápido se escapa. Lo importante no es ser recordado, sino ser recordado por las razones correctas. La audiencia asiente colectivamente. Una mujer en primera fila se limpia discretamente una lágrima. Diego mira sus tarjetas restantes con expresión casi desesperada. Sus preguntas, cuidadosamente diseñadas para provocar ahora, parecen triviales, mezquinas ante la profundidad de las respuestas de Chuck. Por primera vez, parece genuinamente desorientado. Sus ojos se endurecen repentinamente. Si las preguntas preparadas no funcionan, quizás sea momento de abandonar toda pretensión de profesionalismo. Hay líneas que no ha cruzado aún, límites que podrían finalmente quebrar esa irritante serenidad. El vasto estudio de televisión parece contraerse, como si las paredes mismas respondieran a la creciente tensión. Las luces parecen más concentradas, creando un espacio íntimo e inevitable donde no hay escapatoria del conflicto que se intensifica. El silencio entre palabras pesa como plomo. Diego deja caer las tarjetas sobre la mesa con un golpe seco que resuena en los micrófonos. Su rostro ha abandonado cualquier pretensión de neutralidad periodística. Hay algo casi salvaje en sus ojos. Ahora, la mirada de un hombre que siente que se ahoga y busca desesperadamente una última bocanada de aire. Dejemos los juegos filosóficos, Chuck, dice, su voz cortante como un cuchillo. Ambos sabemos que tu imagen pública es una fachada. Donas a caridad mientras evades impuestos. Hablas de honor mientras explotas contratos. Predicas valores familiares. Después de infidelidades, la verdad es que eres un hipócrita que ha engañado a todos, incluso a ti mismo. El ataque, directo y sin filtros, cae como una bomba en el estudio. Una mujer en la primera fila, de unos 60 años, lleva una mano temblorosa a su mejilla donde una lágrima ha comenzado a deslizarse. Su expresión no es de decepción hacia Chuck, sino de dolor por la crueldad del ataque. Chuck no responde. Inmediatamente. Inspira profundamente, sus hombros elevándose y descendiendo en un movimiento deliberado. Cuando mira a Diego, no hay ira en sus ojos, sino algo más complejo. Comprensión. Hace años, comienza Chuck.
su voz suave pero clara. Cometí un error que lastimó profundamente a alguien que amaba. Cuando finalmente encontré el valor para pedir perdón, esperaba rechazo. Hace una pausa, sus ojos momentáneamente distantes, como observando una escena solo visible para él. En lugar de eso, recibí una lección que cambió mi vida para siempre. La audiencia está completamente inmóvil, como un solo organismo, conteniendo la respiración. Esta persona me dijo, el perdón no es sobre olvidar el pasado, es sobre crear espacio para un futuro diferente. Esa noche entendí que nuestras caídas no nos definen. Lo que nos define es cómo nos levantamos, y si ayudamos a otros a levantarse también. En la primera fila, la mujer que lloraba ahora sonríe a través de sus lágrimas. A su lado, un hombre mayor asiente lentamente, como si las palabras hubieran tocado una verdad familiar. Diego parpadea rápidamente, desconcertado. Había lanzado su ataque más venenoso esperando finalmente quebrar a Chuck, pero de alguna manera, la vulnerabilidad honesta de la respuesta ha convertido su agresión en algo que parece pequeño y mezquino. El director desde la cabina susurra en su micrófono. Primer plano de Diego. Capturen su reacción. Un silencio absoluto envuelve el estudio, tan profundo que el zumbido eléctrico de las luces parece ensordecedor. La iluminación cambia imperceptiblemente. Los focos laterales se atenúan mientras un solo haz central intensifica su brillo, creando un efecto de foco teatral que aísla a los dos hombres del resto del mundo. Como gladiadores en una arena moderna, solo ellos existen en este momento. Desde la cabina de control, el director desliza su dedo horizontalmente por su garganta. El gesto universal para terminar. Han superado el tiempo asignado. A su señal, un asistente levanta discretamente un cartel con la palabra «Concluya» en letras rojas, donde Diego puede verlo. Diego lo ve, pero lo ignora. Su rostro muestra signos de una lucha interna. Gotitas de moense, sudor en su frente, una vena pulsante en su sien, sus labios apretados con tal fuerza que han perdido su color. Ha usado todas sus estrategias, ha cruzado cada línea ética, y aún así Chuck Norris permanece inquebrantable. Queda una última carta, la más peligrosa, la más personal. Se inclina hacia adelante, casi como un depredador preparándose para el salto final. Cuando habla, su voz es apenas un susurro, íntima y fría. Chuck, tienes 84 años. La muerte está más cerca que lejos. Cuando llegue ese momento, cuando todo esto termine, hace un gesto abarcando el estudio, la fama, la vida misma. ¿No temes ser olvidado? ¿Que todo lo que has construido se desvanezca como si nunca hubieras existido? La pregunta flota en el aire denso, cargada de peso existencial. No es solo una pregunta sobre Chuck, es el miedo universal que acecha en los rincones oscuros de toda conciencia humana. La audiencia está completamente inmóvil. Una mujer contiene la respiración tan intensamente que se marea ligeramente. Un hombre mayor aprieta el brazo de su asiento, como buscando anclaje ante la brutal honestidad de la pregunta. Chuck Norris no responde. Por primera vez en toda la entrevista, parece verdaderamente afectado. Sus ojos se fijan en un punto distante, como mirando más allá de las paredes del estudio, más allá del horizonte visible. Sus manos, normalmente firmes, ahora descansan entrelazadas sobre su regazo con un ligero, casi imperceptible temblor. Los segundos se convierten en un minuto. El silencio se extiende, insoportable en su intensidad. Diego, que esperaba desconcierto, comienza a sentir una inquietud creciente ante esta prolongada pausa. ¿Ha ido demasiado lejos? Las cámaras permanecen fijas en el rostro de Chuck, capturando cada microexpresión. El mundo entero parece contener la respiración, esperando. Finalmente, Chuck levanta la mirada. Sus ojos, cuando se encuentran con los de Diego, contienen algo tan profundo, tan sincero, que el presentador instintivamente retrocede ligeramente en su asiento. El tiempo parece suspendido en el estudio, como si el universo mismo contuviera el aliento ante lo que está por suceder. Los relojes siguen avanzando, pero nadie es consciente de ello. En este instante eterno,
Solo existe la mirada de Chuck Norris, profunda como un pozo de sabiduría acumulada a lo largo de décadas. «Diego», dice finalmente Chuck, su voz suave pero clara como agua de manantial. «¿Alguna vez has visto una puesta de sol?» La pregunta, aparentemente simple, desconcierta visiblemente a Diego. Parpadea, desorientado por este giro inesperado. No es la respuesta defensiva que esperaba, ni la reflexión filosófica que ha aprendido a anticipar. «Por supuesto», responde con cautela, sintiendo instintivamente que camina hacia territorio desconocido. Chuck asiente lentamente, una leve sonrisa dibujándose en sus labios. «Una puesta de sol es hermosa, pero...» Hace una pausa casi imperceptible. «¿Has escuchado alguna vez a alguien llamarla irrelevante solo porque se acerca la noche?» El impacto de las palabras es inmediato y visible. Diego se queda completamente inmóvil, como si hubiera recibido un golpe físico. Su respiración se detiene por un instante. «La pregunta no es ¿qué recordarán de mí?», continúa Chuck. Su voz se ha adquiriendo una resonancia que parece llenar cada rincón del estudio. La pregunta es ¿qué recordarán de ti? La audiencia permanece en silencio absoluto, pero una energía recorre el ambiente, como electricidad estática antes de una tormenta. Una mujer en la segunda fila cierra los ojos, como absorbiendo las palabras en su ser más profundo. «Todos enfrentamos la misma noche, Diego», Chuck continúa, su mirada nunca abandonando los ojos del presentador. «Lo único que importa es cuánta luz dejamos atrás». Diego abre la boca, pero ningún sonido emerge. Por primera vez en toda su carrera está completamente sin palabras. Sus dedos, que antes sostenían las tarjetas con firmeza calculada, ahora tiemblan ligeramente. No es solo una respuesta a lo que ha recibido, es un espejo que refleja su propia vida, sus propias elecciones, su propio legado en construcción. La cabina de control, el director permanece absolutamente quieto, olvidando incluso dar indicaciones a las cámaras. El operador de sonido contiene una lágrima que amenaza con derramarse sobre su mejilla. Diego baja la mirada a la mesa frente a él, incapaz de mantener el contacto visual. En ese gesto simple, toda la dinámica del programa cambia irreversiblemente. El cazador se ha convertido en presa, el juez en juzgado. Cuando finalmente vuelve a mirar a Chuck, hay algo nuevo en sus ojos: vulnerabilidad. Como una grieta en un muro que ha mantenido en pie durante toda su vida profesional, pequeña, pero innegablemente presente, revelando por primera vez al hombre detrás de la fachada. La iluminación del estudio cambia sutilmente, como si los técnicos hubieran intuido el momento trascendental que se desarrolla. Un haz suave, casi dorado, cae sobre el rostro de Diego, revelando con claridad implacable cada emoción que cruza sus facciones. Ya no hay sombras donde esconderse. Chuck Norris se levanta lentamente. No es un gesto agresivo ni dominante, sino el movimiento natural de alguien que ha completado una tarea importante. Su figura, ahora erguida, proyecta una dignidad serena que contrasta marcadamente con la postura encorvada de Diego, quien permanece sentado, sus manos ahora aferradas al borde de la mesa, como buscando estabilidad en un mundo repentinamente inestable. El rostro de Diego es un campo de batalla, donde se libra un conflicto interno devastador. Sus cejas se contraen, su mandíbula se tensa y relaja en intervalos irregulares, sus labios tiemblan imperceptiblemente. Son los signos reveladores de un hombre enfrentando verdades largamente evitadas. «Durante años», dice Chuck, su voz gentil, pero firme, «he aprendido que nuestras preguntas más duras a otros son realmente preguntas que tememos hacernos a nosotros mismos». Diego inhala bruscamente. La observación toca algo profundo, algo que ha mantenido enterrado bajo capas de cinismo profesional y ambición despiadada. Sus ojos brillan con una humedad inusual. En la audiencia, nadie se mueve. Ni siquiera se escuchan respiraciones. Es como si todos comprendieran intuitivamente que están presenciando no solo el final de una entrevista, sino el nacimiento de algo nuevo en el alma de un hombre. «Yo también tuve miedo», continúa Chuck. «Miedo de no ser suficiente, de ser olvidado.
pero descubrí que cuando vives para dejar algo bueno en cada persona que conoces, nunca eres verdaderamente olvidado. Una lágrima solitaria escapa del ojo derecho de Diego, deslizándose lentamente por su mejilla. No hace ningún intento por ocultarla o limpiarla. Sus manos, que antes manipulaban las tarjetas como armas, ahora tiemblan visiblemente sobre la mesa. ¿Cuándo fue la última vez?, pregunta Chuck con infinita compasión, que te preguntaste no qué quieres conseguir, sino qué quieres dejar atrás. Diego abre la boca para responder, pero en lugar de palabras, emerge un sonido quebrado, casi un sollozo contenido. Su mano derecha se levanta instintivamente, no para secar la lágrima, sino para cubrirse parcialmente el rostro, un gesto protector ante su propia vulnerabilidad expuesta. En ese momento, el hombre que entró al estudio determinado a desmontar a una leyenda ya no existe. En su lugar hay alguien nuevo, alguien que está experimentando el doloroso pero transformador proceso de verse a sí mismo con claridad por primera vez en décadas. El reloj del estudio marca el final del tiempo asignado, pero nadie parece notarlo. El director no da la señal para concluir. Los camarógrafos permanecen inmóviles, capturando cada segundo del momento que nadie quiere interrumpir. Hay momentos que trascienden los formatos televisivos, momentos que pertenecen a la humanidad misma. Diego respira profundamente, como si emergiera de aguas profundas. Con movimiento deliberado, recoge las tarjetas de preguntas que había preparado meticulosamente. Las contempla por un instante, estos instrumentos de provocación que ahora parecen tan insignificantes. Con un gesto que contiene tanto decisión como liberación, las deja caer en el suelo junto a su silla. El sonido de las tarjetas golpeando el suelo resuena en el silencio del estudio, un pequeño pero poderoso acto de rendición y renovación. Chuck, dais finalmente su voz transformada, desprovista de la agresividad calculada que la caracterizaba. Vine aquí a construir mi reputación a costa de la tuya, a encontrar grietas en tu armadura. Hace una pausa, buscando las palabras correctas. Pero el único con armadura era yo. En la audiencia un hombre mayor asiente lentamente, reconociendo la profunda verdad en esas palabras. Una joven en la tercera fila deja escapar un suave sollozo de reconocimiento. Chuck se acerca a Diego y en un gesto sorprendente para todos, extiende su mano. No es un gesto de victoria, sino de conexión genuina. La armadura más pesada, responde Chuck con gentileza, es la que construimos para protegernos de ser vistos como realmente somos. Diego toma la mano ofrecida, levantándose para encontrarse al mismo nivel que Chuck. Sus ojos, antes calculadores y fríos, ahora brillan con una claridad nueva, como ventanas recién limpiadas que finalmente permiten ver el interior. ¿Cómo sabes exactamente qué decir?, pregunta Diego con la curiosidad genuina de un estudiante ante un maestro. Chuck sonríe, una sonrisa que alcanza sus ojos y parece iluminar todo su ser. No se trata de saber qué decir, se trata de escuchar con el corazón, no solo con los oídos. La audiencia comienza a ponerse de pie, uno por uno, hasta que el estudio entero está de pie en un silencioso tributo. No es un aplauso estruendoso lo que ofrecen, sino algo más profundo: reconocimiento. En la cabina de control, Elena, la productora, deja caer una lágrima sobre su guión. «Corte a negro», susurra al director, su voz quebrada por la emoción. Mientras las luces comienzan a atenuarse suavemente, una verdad queda brillando en el aire, más allá de las palabras, más allá de las cámaras. La vida no se mide por los aplausos que recibimos, sino por las vidas que tocamos en nuestro camino.